Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 8 de marzo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret. Entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que nuestro Señor había estado en la sinagoga de Nazaret anteriormente, y ahí no había podido realizar muchos milagros, nos dice el Evangelio, porque no había fe. De ahí surge el dicho, ¿no es cierto? El dicho de Jesús, que se ha extendido a través de los siglos, y es casi, digamos, un dogma. Nadie es profeta en su tierra. Sí, profeta es profeta, claro está, pero no creído como tal en la tierra de donde procede. Pareciera ser que lo que conocemos, y lo conocemos mal, o directamente podríamos decir que no lo conocemos, nos hace caer en errores graves. Siempre acudimos en aquella frase que le destina Jesús a Felipe, en el curso de la última cena, cuando Felipe le dice a Jesús: Maestro, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo, Felipe, tanto tiempo que hace que estoy con ustedes y aún no me habéis conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Uno dirá, ¿cómo no pueden reconocer las palabras proféticas aquellos israelitas que se supone deberían conocer a fondo la escritura sagrada de los israelitas? Siempre decimos, siguiendo a San Jerónimo, no se puede conocer bien el Evangelio si no se conoce bien el Antiguo Testamento. Todo es palabra de Dios, todo es lectura sagrada. Bueno, acá tenemos entonces a nuestro Señor ya retomando estas palabras, ¿no es cierto? Y reprochando algo que en definitiva es simplemente la expresión de una verdad que puede pronunciarla con la autoridad de vida que el que realmente tiene la plenitud de la autoridad, nuestro Señor. Fíjese los ejemplos que pone ahora el Señor entrando en la sinagoga de Nazaret. Ningún profeta es profeta en su tierra. ¿Cuál es la función del profeta? La función del profeta es denunciar y anunciar. ¿Denunciar qué cosa? Y la inconducta del pueblo. ¿Y anunciar qué cosa? Y anunciar que Dios enviaría un redentor y salvador a su pueblo para recuperar todo lo que estaba perdido. Y finalmente para juzgar, sin duda, a través de la autoridad del amor y de un justo juicio en ese amor de Dios que nunca deja de ser, no solamente para un pueblo, sino para todos los pueblos. La universalidad del mensaje de la palabra hay que tenerla y ponerla siempre en primerísimo lugar. Muchas veces los nacionalismos, otro de los inventos muy humanos, hace que creamos que el lugar en el cual hemos nacido y que nos acredita como de una determinada nacionalidad, también nos hace mejores que los de otros pueblos. Somos absolutamente iguales de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las lenguas delante de Dios.
Dios no discrimina, Dios nos ama a todos por igual. Todos somos hijos de Dios, en tanto y en cuanto reconocemos la autoridad de nuestro Padre eterno, del Dios de la vida y de la vida para todos. Y fíjese el ejemplo que pone aquí Jesús. Sí, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías. Elías había profetizado unos 900 años antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y dejó de llover durante 3 años y medio. Por lo tanto, hubo hambre. Y sin embargo, ningún profeta fue enviado a una de las tantas viudas que había en Israel, sino a la viuda de Sarepta. Sarepta, una ciudad de Sidón. Sidón, un pueblo que no era israelita, obviamente. Había también muchos leprosos en el tiempo del sirio Naamán, el árabe, ¿no es cierto?, en tiempos del profeta Eliseo. Y sin embargo ninguno de los leprosos fue curado, sino solamente a este árabe. Y había muchos leprosos en Israel, claro está. Dios no está haciendo acepción de personas, no está eligiendo exclusivamente a los israelitas, no está dejando de lado para que todos gocen de la sanación a todos los demás para asistir solamente a los miembros de su pueblo de Israel. En figura, claro está. Israel es el pueblo elegido en figura, pero debemos tomar a Israel en cuenta, como a través de la historia que se nos describe en el Antiguo Testamento, como un pueblo que había recibido de parte de Dios, por mérito de los patriarcas que fueron el fundamento de este pueblo, había recibido las promesas, había recibido la ley, había recibido las alianzas, toda una serie de cosas que Israel no apreció. Había recibido la palabra de Dios Israel y no la apreció como tal. Los otros pueblos no, pero ahora el Señor nos está diciendo claramente y nos está enseñando a todas las personas de todos los pueblos que Él ha venido en Cristo Jesús para todas las naciones, sin exclusión alguna. Todos son dignos delante de Dios de la salvación definitiva que viene a ser nuestro Señor Jesucristo para todos. Claro, frente a estos dos ejemplos, aquí aflora otra vez el nacionalismo. El israelita que se cree exclusivamente el elegido de Dios, como si exclusivamente ellos fueran aquellos meritorios delante de Dios para tener la plenitud, la totalidad de las promesas de parte del Dios universal. ¿Y qué hicieron entonces? Y lo tomaron por la fuerza a Jesús. Y fíjense hasta dónde llegó el odio en ese momento de los israelitas, que lo sacaron afuera de la sinagoga y lo llevaron a un despeñadero, bueno, justo para despeñarlo. Estaba edificada Nazaret sobre un monte. Bueno, pero Jesús se escabulló. Pasando en medio de ellos se les fue. Se fue de la violencia de estos israelitas nacionalófilos. Y siguió su camino, naturalmente. El Señor sigue siempre su camino, pero deja el testimonio. El testimonio usted lo puede creer o no, pero no debe olvidarse que ha recibido el testimonio. Y usted ya está comprometido, porque ha recibido de parte de aquel que viene a comunicarle la verdad y consecuentemente la vida que procede de esta verdad exclusiva de Dios. Usted debe entender que a partir de ahí, usted ya es delante de Dios responsable de una conducta que puede ser o no de acuerdo a aquello que Dios, conforme a su voluntad santa, nos está indicando, nos está mandando. Cada uno llevará el juicio naturalmente. Pero aquí tenemos entonces, ningún profeta es profeta en su tierra. Fíjese, el patriarca Abraham, el padre de la promesa según la carne, conforme a la fe, ¿qué le dijo Dios cuando se le manifestó? Deja todo lo que tienes,
Vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos, Abraham. Tu tierra, tu casa, la casa de tus padres, de tus parientes, y ven a la tierra que yo te mostraré. Lo llevó a otra tierra, ¿se da cuenta? Fue un peregrino Abraham, fue un forastero, sí, pero siguió al Señor. O sea, la tierra que a usted le corresponde es la que el Señor le indica. La patria definitiva para usted es la patria celestial. Ahí lo conduce el Señor. Ahí nos lleva a todos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, sí, bien, nos comenta aquí, nos dice el Evangelio que querían despeñarlo. Actualmente nosotros quizás no queremos ni despeñarlo ni matarlo al Señor Jesús. Simplemente lo ignoramos y no hacemos vida lo que Él nos dice. No le hacemos caso. Y si seguimos así, si no aprovechamos este tiempo que Él nos da para conocerle, amarle y servirle, o sea, nuestro futuro no es nada bueno. Ojalá que hoy rectifiquemos y no ignoremos la palabra del Señor y la hagamos vida. Y encontraremos esa vida que solo Él puede dar. Esa vida que solamente Él puede darnos. Y la da con abundancia, con amor, la da para siempre. Y este es el tiempo favorable, este es el tiempo en que ha venido a nosotros. ¿Sabe cuándo viene el Señor a usted? Siempre viene, siempre está viniendo. Pero en su tiempo, en el año 2021, como estamos ahora, el Señor a través de esta palabra está viniendo a usted. Es el momento de escucharlo y de seguirlo. Está la vida, nos va la vida en esto. Entonces, incorpore, tome conciencia de la gravedad del hecho, la seriedad que tiene. Usted ha sido convocado para la vida. Todo lo demás es absolutamente secundario, todo lo demás déjelo atrás. Siga a aquel que es el único que le va a dar la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, para este grupo de tus hijos que escucha tu palabra, Señor. Pedimos tu espíritu de elección, tu espíritu de justificación por fe, tu espíritu de santificación. Lo pedimos en tu nombre santo, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.